Ahí está. Vamos a hablar de la figura cumbre de la literatura mundial en el área de a nivel mundial, a nivel universal. Miguel de Cervantes Saavedra. Este señor fue español, fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Como ya les dije, considerado la máxima figura de la literatura española y también de la literatura universal por las múltiples obras que escribió. Escribió distintos géneros, distintas obras literarias y todas han permanecido en el tiempo y en el espacio. Pero su obra cumbre más importante es Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre en Alcalá de Henares de 1547. Participó en la batalla de Lepanto en 1570, ya que fue militar también. Se le conoce como el Manco de Lepanto, no precisamente porque perdiera un brazo, sino porque recibió o fue herido en la batalla de Lepanto, y de esa herida que recibió perdió la movilidad de uno de sus brazos. Pero el manco no significa de que no tuviera una mano. Él fue prisionero de los turcos y pasó 5 años preso. Regresa, lo liberaron, pero fue porque un amigo pagó la liberación. Ingresa en la academia en el primer círculo literario madrileño en 1587. En 1605 aparece la primera parte de la obra Don Quijote de la Mancha. La primera parte en 1605. En 1613 escribe novelas ejemplares. Posteriormente escribe la obra El viaje al Parnaso, que está escrita en verso. Ya vemos que de la novela entonces incursiona en el verso. También publica comedias y entremeses, que los entremeses son aquellos actos cortos de teatro que se hacen entre una escena y otra cuando van a cambiar de escenografía o de vestuario. Entonces, otros presentan entremeses. Y finalmente muere en Madrid, enterrado en un convento. Fallece entonces el 22 de abril de 1616, también en España. Su obra cumbre, como ya les dije anteriormente, Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura no nada más española, sino universal también, trata sobre un hombre que se vuelve loco de leer tantos libros de caballería y decide hacerse caballero andante para andar por la vida defendiendo a los pobres, a los niños, a las mujeres indefensas, y va en busca de aventuras. Ese es Don Quijote de la Mancha, pero tiene un porqué. Miren que dice que se vuelve loco por leer libros de caballería. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de la Edad Media, de la edad donde todo era caballería, donde todos eran ese tipo de literatura. Entonces él enloquece un personaje de tantos libros de caballería, y dentro del texto habla que se le había secado el coco, se le había secado la cabeza, entonces se volvió loco, y se lo atribuían a la tanta lectura de los libros de caballería. Este personaje siempre andaba diciendo y haciendo disparates. El personaje es Don Quijote, hasta que regresa a su casa, se enferma, y ya de enfermo recobra la cordura, vuelve a estar cuerdo y muere entonces. No muere loco según la obra, sino que ya él había recuperado la cordura para entonces morir. Esa obra está dividida en 2 partes. La primera parte tiene, en la primera parte narra la salida de 2 salidas de Don Quijote de la Mancha. Y aquí están los capítulos. Del 1 al 6 narra la primera salida de Don Quijote, sale en busca de conquistas, regresa nuevamente. Y en el capítulo 7 al 52, de la primera parte, sale entonces la segunda partida. Cuando regresa, hasta aquí ya había terminado la obra. Entonces hay una segunda parte de Don Quijote de la Mancha, y esa obra tiene 74 capítulos. En esa segunda parte narra la tercera y última salida de Don Quijote de la Mancha, pero en esta salida
él regresa, como dijimos anteriormente, regresa enfermo y por último ya muere. Ya no va a haber quien vuelva a hablar de Don Quijote de la Mancha porque el personaje muere. Esa es una estrategia también, se considera como una estrategia de Miguel de Cervantes Saavedra para que nadie utilice su personaje en ninguna obra posterior. Esta obra, dentro de todos los tipos de literatura tipo de texto, de escritura que tiene mucha risa, da mucha risa algunas escenas, si usted está leyendo concentrado de la literatura en lo que usted está leyendo. Pero dentro de la obra vamos a encontrar aportes valiosos y dentro de esos aportes valiosos vamos a encontrar los consejos que Don Quijote le dio a Sancho Panza para cuando él fuera gobernador de una ínsula. En ese tiempo ínsula no era una isla, sino un territorio que le iba a dar a él, a Sancho Panza, que era su escudero, porque en sus aventuras Sancho Panza era su escudero, y él le iba a dar una ínsula para que él gobernara. Y le dio una serie de consejos para cuando él fuera gobernador de la ínsula. Eso está dentro de la obra. Y el primer consejo que le da Don Quijote a Sancho Panza está aquí. Has de temer a Dios, porque en temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Ese fue el primer consejo. Primero, así como está aquí, está escrito en el libro. Le debe tener miedo a Dios, porque es lo que nosotros debemos tener siempre por delante, a Dios. Dice, porque en temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Posteriormente dice, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puedes imaginarte. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Acá en este segundo consejo, Don Quijote le dice a Sancho Panza que lo primero que tiene que hacer es conocerse a uno mismo. Al conocernos nosotros mismos, entonces ya sabemos ubicarnos en nuestro tiempo, en nuestro espacio y actuar acorde a nuestra personalidad. Acá el siguiente dice, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Eso significa que cuando él va a ser gobernador de la ínsula, no puede ni debe olvidar de dónde él había salido, porque él era hijo de labradores, que no porque fuera gobernador de una ínsula que ya hubiera subido de nivel, él iba a olvidarse de dónde había salido. Dice el siguiente consejo, mira Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay que tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. De nada sirve que usted venga de una familia de príncipes si usted no es virtuoso. Y él lo encaraba en esa parte, que aunque él no fuera un príncipe, que su sangre no corriera sangre de príncipe, él tenía algo más importante que era la virtud. Y por eso le decía que no debía sufrir de envidia. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Aquí él le está haciendo la referencia. Mire lo que dice dádivas del rico. En ese tiempo ese era el dinero, dádivas. Entonces, que no se dejara comprar por el dinero que le pudieran dar las personas ricas, que él debía gobernar y buscar siempre la verdad independientemente de que lo quisieran sobornar, porque eso era lo que le estaba diciendo, que no se dejara manipular por lo que le pudiera dar un rico, que él tenía que ir y su horizonte era siempre en busca de la verdad. La otra, que miren, esta es muy actual. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Y tiene mucho que ver con el consejo anterior. Hablar de la justicia, si nosotros vemos e igualamos
enfatizamos en lo que es el símbolo de la justicia, es una mujer o una balanza, igual, eso es el símbolo de la justicia. Y miren lo que dice, si doblares la vara de la justicia, o sea que si en algún momento sintiera que no fuera más justo o que se inclinara la balanza para algún lado, no fuera precisamente por el dinero que le pudieran dar, sino por la misericordia que él tuviera para poder hacer esa acción. Que en cualquier momento pudiera no ser justo, pero que si lo hiciera o que no fuera por el dinero que le fueran a pagar, sino porque por él, por sus sentimientos, por lo que él pensaba o por lo que él sintiera hacer. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, sino que se anergue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Igual, todos estos últimos consejos están relacionados con el mismo tema, que no se deje guiar por las apariencias, que no se deje guiar por el dinero, sino que sea por sus sentimientos, por su razonamiento para ir en busca de la verdad y en un momento determinado poder tomar una decisión. Miren esta, al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Si usted va a juzgar a alguien o lo va a castigar, pues que reciba su castigo, pero no hay que tratarlo mal ni de palabras ni de hecho. Hay que condenarlo por la acción que hizo, pero ya, que pague la condena y no debemos seguir martirizándolo con malos tratos o con castigos extras al que se hizo acreedor al haber cometido una falta. Dice, si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Siguiendo todos esos consejos anteriores que Don Quijote le dio a Sancho Panza, le garantizaba a él que sus días de gobierno fueran largos, eso era lo que eran luengos, sus días de gobierno fueran largos, su fama iba a ser eterna porque se iba a correr por todos los pueblos, por todos los tiempos, por el espacio, lo buen gobernante que había sido él al estar en ese momento como un gobernante de la ínsula, no que lo fueran a recordar por las malas acciones, sino por las buenas acciones. Era lo que él quería decirle a Sancho Panza. En esa obra hay una gran cantidad de personajes al extremo de que esa obra tiene dos partes, como ya vimos anteriormente. Entonces, los principales que siempre van a estar en todas las escenas es Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Dulcinea, que era la dama por la cual Don Quijote suspiraba. Esa era su inspiración, Dulcinea del Toboso. También aparecen personajes, porque son personajes de la obra, Rocinante, que es el caballo, y aquí está, es el caballo de Don Quijote en donde él salía en todas sus aventuras para conquistar tierras e ir a defender a las personas que necesitaban defensa. Pero ese Rocinante, cualquiera creía que era un caballo así todo hermoso, y no. Este Rocinante, el nombre no iba acorde con el caballo, porque no era aquel caballo hermoso y brioso, pero como él estaba loco, él así veía a su caballo. Y él se demoró, dice aquí, 4 días para poder pensar qué nombre le iba a poner a su caballo. Mientras que Sancho Panza andaba en un burro y a ese burro le pusieron el nombre de Rucio, pero ese Rucio con C era en honor al color del caballo, pero solamente se hace referencia. Otra parte importante de la obra, de todas las que tienen y que es muy recordada y muy conocida, es la aventura de los molinos de viento. Aquí hay un extracto de lo que es los molinos de viento. Don Quijote en esas que se va con Sancho Panza, que era su escudero, a conquistar el mundo, a defender, a buscar a las personas oprimidas. Don Quijote se encuentra con unos molinos de viento. Y en ese momento, dentro de su locura, él los ve como unos gigantes. Y Don Quijote se encara
a esos gigantes, pero Sancho le dice, porque Sancho no estaba loco, Sancho le dice que esos no son gigantes, que son molinos de viento. Y Don Quijote no le cree. Él dice que son, aquí mire esa parte, ¿ve? Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Como Sancho Panza estaba sabiendo de que eran unos molinos de viento y se lo dijo a Don Quijote, Don Quijote le dijo como que él era miedo y que no estaba inmerso en estas aventuras y que él estaba viendo claramente que eran unos gigantes. Y aquí hay una imagen para que ustedes vean cómo Don Quijote se imaginaba a esos molinos de viento. Imagínense si no estaba descuerdado, que pensar que unos molinos de viento eran unos gigantes y él se enfrentó a los molinos de viento. Obviamente ustedes podrán imaginar lo que narra el texto, lo que le pasó, porque se pegaba las aspas y empezaba a dar vuelta a Don Quijote. Esa es una de las aventuras más jocosas y más destacadas dentro de la obra Don Quijote de la Mancha. Vamos entonces a ver por qué celebramos el 23 de abril como el Día del Idioma Español. Lo celebramos porque es un homenaje al recuerdo de este insigne escritor español que hizo alarde de todos los géneros literarios de esa época, incursionó en el teatro, en la poesía, escribió novela. Sus obras, hay novelas cortas, novelas largas, o sea que fue el máximo representante de la pluma en ese periodo y que sus aventuras, sus textos han trascendido el tiempo y el espacio, y dentro de esa obra hay muchos aportes, muchos pensamientos importantísimos, como ese que aparece aquí. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. A través de la lectura, aquí, Don Quijote o Miguel de Cervantes Saavedra quería hacer que las personas se entusiasmaran por lo que era el hábito de la lectura. Estamos hablando de el año en que nació Cervantes. Imagínense desde cuándo está la importancia y la trascendencia de la lectura. Entonces, aquí al final pues vemos una reflexión de que Cervantes y el idioma español están unidos por la literatura y por la historia. El idioma dio a Cervantes los instrumentos de expresión para escribir el maravilloso Don Quijote de la Mancha, pero Cervantes hizo uso de la lengua para hacer circularla a nivel mundial como una incursión quijotesca por todos los caminos del mundo. Aquí hay otra imagen muy referida a lo que vimos de El Molino de Viento. Acá hay otro pensamiento que está dentro de la obra y dice: quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa y ve mejor en el mundo. Obviamente, todas esos pensamientos se le han atribuido a Miguel de Cervantes Saavedra, porque él es el máximo representante, nuevamente repito, de la literatura española y por qué no de la literatura universal. Hay momentos en que la obra se puede considerar en lo grandiosa. Después de la Biblia sigue Don Quijote de la Mancha. Así que se podrán imaginar la trascendencia de la obra al ser comparada con la Biblia.